Hola, bendiciones a todos, qué gusto saludarles de nuevo desde su iglesia cristiana, siempre en victoria, el propósito de Dios en ti. Hoy en esta cuarta parte, en esta cuarta entrega del estudio de Mateo 24, donde el Señor nos ha venido hablando y enseñando versículo por versículo esas señales del fin. Hoy no se les olvide también suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de las enseñanzas que hemos estado subiendo para edificación del pueblo. Suscríbete, activa la campana, dale un like y comparte a otros la bendición, porque esa es una manera de apoyar nuestro ministerio. También deja tu comentario porque vamos a estar obsequiando una Biblia. Vamos a estar obsequiando una Biblia a aquellos seguidores fieles, aquellos que también están allí a cada instante dando sus comentarios, y eso va a ser una bendición grande para tu vida. Bueno, vamos en Mateo 24, versículo 34, donde el Señor Jesucristo dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo algunos lo han querido utilizar para atacar y desvirtuar a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que ya esa generación a la que le estaba hablando pasó y no vieron nada de eso. Pero tenemos que entender desde este estudio básico y sencillo que estamos haciendo que el Señor nos ha mostrado que van a haber unos principios de dolores y van a haber unas señales que ya van a ser totalmente las señales claras para la venida del Señor Jesucristo en poder y gloria, donde el Señor va a cambiar y transformar todo. Cuando el Señor dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refiere a esa generación que va a ver la construcción del templo, donde se va a crear un tipo de adoración, hermano. No olvidemos que ese templo que va a ser construido no va a ser por mandato de Dios, sino por voluntad del hombre como tal. Y allí se va a sentar ese anticristo que va a atacar a todo lo que sea Dios. También se va a levantar una gran tribulación contra toda la iglesia. Aquellos que vean esta señal, aquellos que sean testigos de esa señal, son los que van a ver la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué podríamos decir nosotros actualmente? Nosotros somos testigos de esos principios de dolores. Estamos viendo los terremotos, estamos viendo las guerras, estamos viendo pestes, hambres, pero yo no te podría decir si vamos a ser testigos de la señal del anticristo y de la gran tribulación que va a venir sobre la tierra. Pero si estuviéramos en ese tiempo, podríamos decir que seríamos la generación que vería venir a Cristo por segunda vez en poder y gloria. Así que este versículo 34, donde dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo esto que el poder, la maquinación satánica a través del anticristo y la gran tribulación. Esa generación es la que va a ser testigo de la llegada de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez en poder y gloria. Versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy algunos dicen que las palabras del Señor ya pasaron, refiriéndose a la ley, refiriéndose a sus mandamientos, pero acá lo que también está diciendo el Señor es que esto va a permanecer hasta que se cumpla. Tenemos que estar pendientes como iglesia de que Cristo viene y pendiente de sus señales, de todo lo que el Señor nos viene hablando. El cielo y la tierra pasarán. Hermano, va a haber cuando en el momento que venga el Señor Jesucristo, todo va a ser cambiado, todo va a ser transformado. El cielo va a ser cambiado, la tierra va a ser cambiada y transformada, pero la palabra viva de Dios permanece. Hoy, hermano, podemos decir que esperamos la venida del Señor con gran alegría, con gran gozo en nuestro corazón, y que la palabra que nos está dando el Señor acerca de esas señales del fin está permaneciendo aún. Nosotros como iglesia debemos estar muy atentos. Escucha lo que te digo, muy atentos de todo lo que acontece, porque nosotros estamos llamados a tener, hermano, la claridad, la certeza de los eventos que suceden para que la venida del Señor no nos sorprenda.
Por eso, el versículo 36 tenemos que entender muy bien lo que el Señor está diciendo. Dice en el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Aleluya. Qué bendición tan grande lo que nos dice el Señor acá. Ponle atención, del día y la hora nadie lo sabe. Nosotros no podemos estar creyendo esas falsas profecías que viene el Señor el domingo a las 10 de la noche de tal mes. No, no, no. Nosotros tenemos que ver que el Señor lo primero que nos está diciendo es que del día y de la hora nadie lo sabe. De pronto, hermano, puede llegar un ángel, así sea del mismo cielo, y nosotros no podemos creerle. Tú no puedes creerle a ningún hombre cuando se atreve a asegurar del día y la hora, porque ni siquiera, hermano, los ángeles del cielo lo saben, sino solamente Dios Padre. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos determinar que el tiempo de la llegada del Señor esté cerca o no. El Señor nos ha dicho, como lo vimos, que aprendamos de la higuera, como ese sembrador, como aquel hombre de campo que sabe cuándo la cosecha se puede dar, entender esas señales. Nosotros tenemos que entender las señales y podemos determinar si las cosas o los eventos que están sucediendo nos están avisando que el Señor Jesucristo está cerca. Entiende esto, el día y la hora nadie lo puede saber, pero sí podemos ir mirando por las señales mismas. Esas señales mismas que el Señor nos dejó, podemos determinar que los tiempos se están acercando. Hoy podemos decir que cada día está más cerca el tiempo de la venida del Señor. ¿Sabemos de la hora? No. ¿Sabemos del día? No. ¿Conocemos las señales y podemos determinar que el tiempo está cerca? Sí. Por eso, la iglesia, tú y yo, debemos estar pendientes de la palabra, estar velando en oración y escudriñando la palabra para reconocer esas señales y que no vayamos a ser engañados, hermano, por aquellos que se levantan determinando día, hora, mes y año sin tener fundamento, cuando el Señor Jesucristo lo único que nos ha dado es señales para determinar que el día está cerca. Pero ese día, cuando llegue, no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque nosotros hemos podido visualizar las señales. ¿Entiende esto? El día no lo sabemos, la hora no lo sabemos, pero podemos determinar que ese día que no sabemos está cerca, que esa hora que no sabemos está cerca. Así que cuando llegue el Señor Jesucristo, no nos va a tomar como ladrón en la noche. No, nosotros sabemos que Él llega y lo estamos esperando. Hoy tú y yo podemos decir que el tiempo se ha acercado, el tiempo está cerca, algo está pasando diferente, vemos esos principios de dolores, mas aún seguimos esperando su venida. No nos va a tomar por sorpresa. Velamos, por eso la iglesia dice: Maranata, Cristo viene. Estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y no nos va a tomar por sorpresa, porque el Señor Jesús nos dio unas señales para estar pendientes de ellos. Por ejemplo, mira lo que dice en Mateo 24:37, ahí donde vamos. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor no tomó otro día u otro ejemplo para enseñarnos que, hermano, la venida del Señor va a ser como en los tiempos de Noé. Y nosotros tendríamos que mirar cómo fue el tiempo de Noé, en el cual vino un juicio. O sea que cuando venga nuestro Señor Jesucristo y recoja su iglesia, va a venir un juicio. Dice: porque más como en los días de Noé. ¿Cómo fueron los días de Noé? Cuando tú lees allí en el libro de Génesis, te das cuenta que los días de Noé se caracterizó porque la maldad se aumentó. Había una maldad de tal manera, hermano, que llegó hasta el cielo, y Dios, hermano, la vio y quiso acabar con ella.
no teniendo, hermano, de ninguna manera excluido al único que se presentaba delante de él como un varón justo, porque así habla la palabra de Dios acerca de Noé, que era varón justo en medio de esa generación, una generación perversa, dada la maldad, dada la inmundicia, dado a los desenfrenos de la concupiscencia de la carne, hermano, alejados de Dios. Y Dios le habló a Noé, hermano, y le dijo que hiciese un arca. Y que, hermano, esa arca tuviera unas medidas específicas, una puerta específica, una manera en la cual Noé la construyó según las medidas que le dio Dios. En los tiempos de Noé, hermano, comenzó a construir el arca. Esa arca representa a Jesucristo, al que todo el que entrara por esa puerta, hermano, sería salvo. 120 años duró Noé construyendo esa arca y fueron años de predicación, porque tenlo por seguro que muchos llegaban y decían: Noé, ¿por qué estás construyendo eso? ¿Para qué es? Si aquí no hay un río, aquí no hay un mar, nunca había llovido sobre la tierra. Y Noé les decía que venía un gran juicio de Dios. Cuando llegó, hermano, el diluvio, ese diluvio cuando se abrieron las cataratas del cielo y los abismos de la tierra y se juntaron esas dos aguas e inundó, anegó toda la tierra, hermanos, solamente 8 personas se salvaron. ¿Cuáles 8? Los 8 que entraron al arca. Hoy solamente podrán ser salvos todos los que entren en esa arca que se llama Jesucristo. Y hoy, como en los tiempos de Noé, hay una iglesia diciendo que viene un juicio de Dios, que viene prontamente el Señor Jesús por su iglesia, y que los que no estén dentro del arca, los que no estén por fe, creyendo que Jesús es el Señor y Salvador, todos aquellos que no se arrepintieron, hermanos, de sus maldades, van a ser quedados y tendrán que experimentar con dolor, pero con juicio santo, la ira de Dios. Por eso el Señor nos pone como ejemplo básico los tiempos de Noé. Esa es otra grandísima señal que nosotros podemos ver. Estamos viviendo los tiempos como en los de Noé. Hay desenfreno sexual. Hay, hermano, maldades, miles maneras de hacer cosas corrompidas, corruptas. Tú prendes los noticieros y yo creo que tú te asombras de todo lo que pasa. Asesinatos, violaciones, hurtos, terrorismo, violencia, vandalismo, hermano, una cantidad de cosas donde la gente debería, creerías tú, que buscaría de Dios. Pero también en medio de esa maldad hay una generación justa, la iglesia de Dios, que está predicando el evangelio. Nosotros estamos llamando al arrepentimiento, hablando de la vida que hay juntamente con Cristo Jesús, pero la gente la tiene en poco. ¿Qué hace la gente? Sabiendo y viendo todo lo que está pasando, hermano, llevando una vida normal, como si nada grave fuera a pasar, como si nada fuera visto por Dios. Por eso dice en el versículo 38, porque como en los días de Noé antes del diluvio, los días de Noé antes del diluvio había gran maldad, pero mientras había esa maldad la gente llevaba una vida común, como si nada pasara. Estaban comiendo, bebiéndose, casando y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto es una señal clara que nos está diciendo el Señor. Cuando yo venga por segunda vez, dice el Señor, la gente estará viviendo una vida como si fuera normal, no preocupándose por las cosas espirituales, no preocupándose por la salvación, no preocupándose por entrar al arca de la salvación, que es la fe en Cristo Jesús, sino que en medio de la maldad estarán viviendo una vida cómoda, pensando en los placeres del vientre, en la comida, en la bebida, casándose, dándose en casamiento, negociando, diciendo que Cristo no viene. Y otros diciendo que falta mucho tiempo para que venga. Y otros, hermano, viviendo una vida supuestamente en fe, pero fría, sin ese temor de la venida del Señor. Hermano, tenemos que tener cuidado como iglesia de no caer en los desenfrenos. Tenemos que estar sobrios, tenemos que estar lúcidos de que hoy estamos viviendo los tiempos como en los de Noé.
Pero allí está el arca. Ahí está el arca de la salvación, que es Jesucristo, que está diciendo: venid a mí, acercaos a mí, y nosotros somos parte. Ahí es cuando tú y yo entendemos esa gran comisión, cuando Jesucristo nos envía a predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, para que sean más y más. 120 años estuvo Noé predicando, mientras creaba el arca, mientras la armaba, mientras la construía. Hermano, predicaba de ese juicio que venía el Señor, pero la gente tenía una vida como si no fuese pasar nada. En el versículo 39, hermano, es una palabra fuerte aquí la que el Señor Jesucristo nos dice, y dice: y no entendieron. Hoy la gente no entiende, hoy la gente no está entendiendo de que debemos llevar una vida en santidad, una vida agradable delante del Señor. La gente no entiende que necesita un Salvador, que estamos muertos en los delitos y pecados, y que solamente Jesucristo, hermano, es el que puede dar la salvación. Hoy, de una manera poética, son muchos y muchos que hablan de Dios como uno de sus atributos, que es el amor. Que Dios es amor, que Dios es amor, y efectivamente Dios es amor. Pero también Dios, hermano, es justicia, y Él no va a declarar inocente al culpable, ni al culpable le va a decir que es inocente. Él, en su amor y en su justicia, envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue a través de Jesucristo que el mismo Dios de poder pagó todo el pecado. Mediante su Hijo llenó la medida de la fe que ningún hombre, ninguno de nosotros podría haber llenado con nuestras obras. Porque no es con obras para que ninguno se gloríe, sino mediante la fe en Jesucristo nuestro Señor. Así, hermano, hoy ahí vive mucha gente que no está entendiendo el mensaje de salvación. Incluso dentro de la misma iglesia, hoy hay muchos que están viviendo una vida sin entendimiento. No entienden que el Señor, aunque entregó a su único Hijo Jesucristo para que pagara por nosotros en la cruz nuestros pecados, nosotros estamos llevados, o llamados más bien, a tener una vida santa. Porque claro está, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Y por eso Dios mismo envió el Espíritu Santo para que obre en cada uno de nosotros en santificación, convenciéndonos de pecado y dándonos el poder para obedecer los mandamientos de Dios, no como carga, sino con alegría y gozo, entendiendo que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que traen paz y bendición. Nuestra fe tiene que estar acompañada de obras santas, porque si estamos justificados por la sangre del Señor Jesucristo, nosotros hoy vivimos una vida diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, allí en Mateo 24, versículo 39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio. Aleluya. Hay mucha gente que no va a entender esto, no va a entender el mensaje de salvación, no va a entender que Jesucristo viene por una iglesia santa, que Él viene por aquellos que han querido la cobertura del arca, que es Él mismo por medio de la fe, hermano. Y no va a entender hasta que venga, cuando se abran los cielos, hermano, y veamos venir a Jesús con poder y gloria. Ahí es que muchos, hermano, no van a poder decir que era mentira, sino que era realidad lo que se predicó durante miles de años. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Esto crea mucha tristeza. Hay gente que va a condenarse, hermano, y no va a entender, hermano, nada hasta que venga el diluvio. Y dice: y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, Dios es amor, y indudablemente nos amó tanto que dio a su único Hijo. El dolor que tuvo nuestro Dios Padre viendo el sacrificio de Jesús en la cruz no fue fácil, y lo hizo por amor, para que nadie se pierda, para que todos tengan salvación. Existe un lugar que se llama infierno, pero no fue creado para los hijos. Hay algunos que dicen: pero ¿qué clase de Dios es ese que envía a sus hijos, hermano, a un sitio tan terrible como el infierno?
Eso no es Dios, dicen algunos. Pues yo quiero decirte que el infierno no fue creado para los hijos de Dios. El infierno fue creado para los demonios. Pero se van a ir al infierno todos aquellos que no han creído en Jesús, porque hacen las obras de su padre, el diablo. Mas nosotros hoy estamos llamados a hacer las obras de Jesucristo, las obras de amor y de santidad que nos guía su palabra. Dice también allí en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Efectivamente, el infierno no es el lugar para los hijos de Dios, sino para los desobedientes, para los demonios, para todos aquellos, hermano, que practican las obras de las tinieblas y no han querido acercarse a la luz que es Cristo, entrar al arca de la salvación, que Él es mismo con los brazos extendidos para dar la vida eterna. Aleluya. Así es el Señor. No van a entender hasta que vea la venida del Hijo del Hombre. Hoy viene la pregunta en esta cuarta parte que estamos viendo de Mateo 24. ¿Estás esperando al Señor? ¿Estás entendiendo que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Estás entendiendo que hay un arca de salvación que es Jesucristo y que está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? ¿Estás entendiendo que Jesús está diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida? Él es el camino a la salvación. Él es la única verdad, la verdad que nosotros debemos entender, comprender, porque hoy necesitas un Salvador y la vida. Él es el único que nos puede dar vida eterna, porque esa es la promesa grande y preciosa que tenemos con el Señor, vida eterna, una eternidad junto con Cristo Jesús. Bueno, dale la gloria a Dios, y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale un like, déjanos tu comentario. Hermano, queremos saber, amigo o amiga, desde dónde nos ves, qué inquietudes tienes y podértelas responder. Seguimos allí, hermano, Mateo 24. Yo no sé cuántas partes va a salir de este estudio, pero lo importante es que comprendemos que el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. En el versículo 40, Mateo 24, 40, dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí estos dos versículos lo han utilizado para dar a entender de que se van a desaparecer las personas, hermano, y esto no es así. Ahí el Señor Jesucristo no está hablando de que se van a desaparecer las personas en un rapto secreto en el cual nadie verá la venida de Jesús. Ya hemos visto en los versículos anteriores que la venida del Señor va a ser visible y que Él mismo dijo: no creáis si dicen que está en el desierto o está en una casa. Hoy te digo de parte de Dios: no creas que Jesucristo va a venir y nadie lo va a ver, y que la iglesia se va a ir sin que nadie sepa a dónde se fue la iglesia. Lo que está diciendo, hermano, es que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá gente, hermano, mala, gente que no quiso recibir la salvación, y otros que están anhelando la venida de Jesús, y ellos serán llevados con el Señor. En el campo habrá uno que será creyente, habrá otro que no será creyente. Cuando venga el Hijo de Dios, Él tomará al creyente y se quedará aquel que no quiso creer. Así como en los días de Noé, se cerró la puerta y solamente quedaron dentro 8 personas. La familia de Noé quedaron allí dentro del arca, y ya fueron dejados fuera los que no fueron salvos. Aquí este versículo 40 y 41 no está diciendo que se va a desaparecer la gente y que dónde está, así como lo dice esa película de ficción de Dejados Atrás, basado en una novela escrita de Kirk Cameron. No, así no son las cosas. La venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús será de manera visible, y junto con Él vendrán los que murieron en fe, y nosotros, los que estemos de pronto en ese momento vivos, seremos arrebatados para encontrarnos juntamente con Él en las nubes.
y junto a nosotros habrán amigos, familiares, seres amados, queridos, vecinos, gente con los que comerciamos, los cuales jamás quisieron estar creyendo en la salvación que hay por medio de Jesús, y será arrebatado el creyente. Así que tú puedes entender perfectamente hoy Mateo 24:40. Entonces, dos estarán en el campo, o el uno, el creyente, será tomado y el otro será dejado, el que no quiso creer. 24:41, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada, ¿cuál? La creyente, y el otro será dejado, el que no quiso creer. Aleluya. Damos la gloria a Dios porque hoy el Señor está levantando hombres y mujeres de fe. Afianza tu fe. Busca a Jesucristo y no te dejes engañar por las falsas doctrinas, por las falsas enseñanzas. Vea la verdad, que es la palabra profética más segura. Damos la gloria a Dios, amado hermano o hermana, amigo, amiga, desde donde nos ves, deja tu comentario, suscríbete y no te pierdas la próxima entrega de Señales del Fin en el libro de Mateo 24. Damos la gloria a Dios. Deja allí tu comentario, escribe desde donde nos ves y dale esta enseñanza a otros para que seamos edificados. Señor, te damos gracias en esta hora y te pido que esta enseñanza sea entrando en nuestros corazones, cambiando y transformando vidas para la honra y la gloria de tu nombre. Dios les bendiga, amados hermanos, y no olviden que con Cristo siempre hay victoria. Pendiente de la próxima entrega número 5 de Señales del Fin en Mateo 24. Bendiciones.